Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, Paulita. Buenos días, ya estás conectada. Qué bueno, buenos días, mi hermana Margarita también. Qué bueno, bueno. El Señor Jesús te bendiga. Buenos días, saludos. Hola, Jessie. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Hola, Rebe. Jesús te bendiga. Buenos días. Amén, amén, Paulis. Jesús vivo también te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Oiga, ahí está mi tío Guillermo también. Hola, buenos días. Qué bueno saludarlo en esta mañana, mi tío Guillermo. Agradecido entonces con el Señor por su vida, por su casa. Oiga, buenos días, mi hermana Ani, mi hermano Gastón. El Señor Jesús los bendiga. Gracias, amén, Rebe. Ahí está mi hermano en Ben. Buenos días, amén, amén. Mi hermano en Ben. El Señor Jesús también te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Saludos. Y bueno, aquí vamos entonces agradecidos con el Señor por este tiempo, por este compartir, por este nuevo día y por poder entonces estar aquí pues de mañana buscando el rostro del Señor, procurando inquirir sabiduría, conocimiento a través de su palabra y bueno, sabiendo que esa es entonces la base fundamental, del principio fundamental pues de nuestra fe. Nuestra fe está basada en el conocimiento de Dios, del Dios único y verdadero, del Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al que envió al mundo. Ahí está mi hermana María Teresa. Hola, mi hermana María Teresa. El Señor Jesús le continúe bendiciendo, la guarde en su precioso nombre. Saludos. Y bueno, entonces hoy estamos agradecidos también de nuevo porque es un día más y bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Ahí está mi hermana María Teresa, sí, ya bueno, ya la salud es más saludable que un Alka-Seltzer. Amén, 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 mi hermana María Teresa. Un día más es un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio. Ahí está el hermano Pastor Juan Manuel. Señor te bendiga, Pastor Juan Manuel. Señor te guarde en su precioso nombre. Y bueno, una mañana fría, pasada por frío aquí en Moravia. Está haciendo frío, pero al por mayor. Pero bueno, maluco también es bueno. Es un proverbio que tenemos allá en Colombia. Ahí está Helen. Hola Helen, buenos días. El Señor Jesús te bendiga también. Saludos. Esperando que estén bien en esta mañana. Saludos para Kenneth, para las chicas, para todos. Oiga, Sandrita Rivera desde Bogotá. Qué bueno saludarla. Sandra, el Señor Jesús te bendiga. Buenos días. Buenos días, agradecido entonces con el Señor Jesús por tus vidas. Bueno, ahí se van sumando más hermanos y bueno, lo que vamos a hacer es comenzar bien con el pie derecho. Vamos entonces a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad, para que este estudio, este tiempo que te vamos a tener, entonces sea el Padre a través del Espíritu Santo, guiándonos y pues hacia toda la verdad, que nos abra las Escrituras, nos dé la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de la bendita palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos entonces a encomendarnos al Padre para que pues tome control de nuestras vidas y de este tiempo. Padre y Dios, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, puestos de acuerdo, yo y mis hermanos nos venimos presentando delante de ti, Padre, con un corazón lleno de gratitud, Señor, por habernos, Señor, manifestado tu voluntad, por habernos dado conocimiento y entendimiento acerca de tu plan y de tu propósito. Padre, hoy con el conocimiento, Padre, podemos venir y confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, y que no hay sino Señor, tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo, el que vivió, murió, resucitó y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y que es a través de la fe que es en Él, en la obra, en la cruz, de la justicia que es a través de la fe que es en Él y de su obra en la cruz, que ahora podemos estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Muchas gracias, Dios de los vivos, muchas gracias porque esta vida y mi vida no serían suficientes para pagarte este gran privilegio,
el poder venir, Padre, estar en tu presencia, a pesar, Señor, del pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros, pero sabiendo que no ha sido, que no es nuestra propia justicia, nuestras propias obras justas o injustas las que nos permiten o nos impiden acercarnos a ti, sino que justificados a través de la fe en tu Hijo Jesucristo podemos, Señor, estar en tu presencia, Padre. Gracias, muchas gracias. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Y venimos, Señor, pidiendo en esta hora, yo y mis hermanos puestos de acuerdo, en el nombre de tuyo, Padre, que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, trayendo la revelación de tu voluntad a nuestras vidas, dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra, que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros y produzca la vida para la cual tú la has enviado, Padre. Padre, clamamos para que en esta hora las tinieblas retrocedan, las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que en tu luz veamos la luz, Padre, por favor. Toma control, Señor, de nuestro tiempo, de este tiempo, de nuestras vidas, Padre. Háblanos a través de tu palabra, capacítanos a través de tu palabra, ayúdanos a aprender bien a través de tu palabra, para que también, primeramente, sea provechoso para nosotros, y no solamente para nosotros, sino que también, así como hemos aprendido bien por medio de tu palabra, por medio de tu palabra podamos enseñar bien, y que la vida tuya, Señor, la vida tuya que está en tu palabra, no solamente abunde, sino que sobreabunde en todos y cada uno de nosotros, para que otros puedan también venir y beber, y que lo que por gracia, Señor, hemos recibido, por gracia podamos dar. Úngenos con tu Espíritu Santo, capacítanos con tu palabra y usa con poder y gloria nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que no nos quedemos callados. Ayúdanos, Señor. Estamos aquí porque anhelamos, Señor, con todo el corazón, poder, Padre, dar cumplimiento al mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio. Que podamos, Señor, predicar el Evangelio con denuedo, sin temor. Que nos abras puertas eficaces, que uses con poder y gloria nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de la vida y obra de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre. Que seamos siervos diligentes, esforzados y valientes en conocer, en entender y en obedecer, Señor, todas y cada una de las palabras, de las cosas, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo nos has enseñado, Padre. Obra por amor a tu nombre y a tu gracia, a tu buena voluntad. Encomendamos nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Oiga, me va a hacer falta, qué pena es que, amor, me traes un pañuelito que tengo como un poquito de resfrío, me cogí como un catarrito ahorita. Bueno, entonces bien, ahí está mi hermana Ana Victoria. Hola, el Señor Jesús me la bendiga. Buenos días, ahí está Laura Herrera. Buenos días, el Señor Jesús te bendiga, Laura. Hola, Nina, Jesús te bendiga. Ahí está la hermana Carolina, también está entonces Hazel. Hola, Hazel, el Señor Jesús te bendiga. La tía Roxana, saludos. Mi hermano Rosquita, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está Mauricio. Hola, Mauricio, el Señor Jesús te bendiga también. Y bien, ya entonces yo creo que están todos saludados. Bueno, espero que no me falte ninguno. Mi hermana Ana Victoria, bien. Entonces, bueno, nada, aquí vamos, con la ayuda del Padre. El propósito entonces, mis amados hermanos, de este tiempo, el lunes en la mañana, es poder, de alguna forma, ha sido poder, es poder repasar la predicación del Evangelio del día de ayer. Esto primeramente, pues, confiado en el Padre que sea de ayuda para nuestro propio espíritu. Ahí está la hermana Gabriela. Buenos días, el Señor Jesús la bendiga. Perdón, gracias. Cafecito para ver si cogemos vuelo. Y bueno, pues no solamente para nuestro propio espíritu, para nuestro propio, entonces, el bienestar de nuestra propia vida espiritual, sino también con el ánimo, por favor, entonces, de que lo que por gracia recibamos, por gracia podamos también compartir. Cuando nosotros vemos en la enseñanza bíblica, vemos
digamos, a nuestro Señor Jesucristo, nos podemos dar cuenta cómo realmente el Señor Jesucristo siempre, siempre a través de su doctrina, nos manifiesta la importancia, escúchenme bien, lo maravilloso de poder entonces tener en el corazón la disposición de dar. Esta, digamos, época incluso de Navidad, que en buena teoría las personas han tomado para, digamos, celebrar su nacimiento, precisamente pues se asocia, y no sé si todos pues tengan bien presente esto, que la Navidad es sinónimo de dar, de compartir. ¿Ve? Entonces por eso incluso se habla de los regalos de Navidad, de dar regalos de Navidad y también de jugar entonces, ¿cómo se llama? Amigo invisible. Porque es una época, Navidad es una época para, entonces, para dar. Pero acuérdense, entonces no podemos desligar la época de Navidad, o sea, con el foco que es la supuestamente natividad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Esa parte es la que entonces nosotros debemos tener clara. Está, digamos, todo el tiempo asociada, es exactamente por eso, con, digamos, el foco de su doctrina, que es entonces el poder entonces hacer que en el corazón de los hombres, del cristiano, de los hijos de Dios, exista o haya un corazón caritativo, un corazón entonces que esté pues en disposición siempre de antes pensar en recibir, en dar. ¿Ven? Entonces es maravilloso pues que nosotros tengamos siempre presente este principio, esta verdad y entonces poder ver, digamos, desde esta óptica la Biblia, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y que es importante entonces tenerlo en cuenta, es por eso, porque como ayer, bueno, comentaba, me parece que en el segundo culto, acerca de tener esa disposición, tener esta revelación y poder tener esa disposición en el corazón para dar, es lo que precisamente entonces nos hace poder entonces recibir. Y con el Señor, en este caso, es esa disposición a dar lo que nos lleva entonces verdaderamente a recibir de parte suya. Y hablaba acerca entonces de el mar muerto y les explicaba entonces cómo precisamente ese mar, el mar muerto, es muerto porque no fluye. El mar muerto es el punto más bajo sobre la tierra, literalmente entonces es un hueco. Es un hueco y es un hueco que tiene entonces, como está bajo el nivel, digamos, del mar del resto. Entonces el agua que cae allí prácticamente entonces queda, por decirlo así, en un punto muerto, en un estancado. No sale, no fluye. Y a pesar de que entonces al mar muerto, el agua que recibe es toda el agua que riega la tierra santa, o la tierra entonces que fluye leche y miel. Y que pues cuando con el entendimiento vemos acerca de esa tierra y todo, pues así tal cual como la Biblia lo describe, pues es una tierra donde la bendición fluye. Y precisamente pues ese fluir hace referencia también a el río principal, que es, digamos, el que atraviesa la tierra de norte a sur, la tierra de Israel, que es el río Jordán, que nace arriba entonces en el monte Hermón y que desciende y forma el mar de Kineret o el lago de Galilea. Y de ahí entonces es que
fluye, continúa fluyendo y desciende hasta entonces el mar que tiene nombre de Mar Muerto. Entonces, sí, claro, el Mar Muerto además es demasiado salado, perfecto, y por eso es muerto, pero el punto principal, o digámoslo de alguna manera aquí, es que así hubieran, digamos, grandes yacimientos de sal, si el agua que entrara allí tuviera o hubiera un fluir más, llamémoslo así, más fluido, valga la redundancia, que únicamente la evaporación, porque sí, el agua sale a través de la evaporación, pero no va o no llega, digámoslo, en caudales, grandes caudales a otro, o forma, o continúa fluyendo en grandes caudales, sino que de alguna manera, literal, así como les estoy diciendo, entonces se estanca. Bueno, así también ocurre entonces con la bendición de Dios en la vida nuestra. Nosotros hemos sido o somos entonces, como el Señor Jesucristo se refiere hacia nosotros allá en Mateo 25. Miremos un momento, por favor. Ya vamos a leer la porción de donde comenzamos. Miremos un momento, capítulo 25. Capítulo 25. Capítulo 25. Miremos en el versículo 34. Capítulo 25, versículo 34. Hola José, Jesús te bendiga, saludos, buenos días mi hermano, el Señor te bendiga más. Fred, muy buenos días, el Señor te bendiga más también, qué gusto saludarte. Capítulo 25, versículo 34. ¿Lo tienen? Bien, dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén, amén, Fred. Gracias, el Señor Jesús también te bendiga a ti, a Rebeca y a Yasmín, que sea el Señor Jesús bendiciéndolos, obrando con poder. Bien, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Ahí está Jairo Guzmán. Hola Jairo, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Amén, amén, José, el Señor te guarde también. Amén, amén, Fred. Benditos del Padre. Entonces ese es el calificativo que el Señor Jesucristo le da entonces a los de su derecha, a los cristianos, a nosotros, a los que hemos experimentado la gracia y el regeneramiento, el nacimiento del nuevo por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, Jairo. Digo, José, ya, qué pena, es que pucha, siguen saliendo. Benditos del Padre. Entonces, en sí, entendamos, mis amados hermanos, el objetivo de Dios es que, como Él mismo en su palabra nos manifiesta, todas las cosas Dios las creó para la gloria suya, para la gloria de su nombre. Así literal. Cuando uno entonces de alguna manera no tiene claro el propósito entonces de Dios, no sabe o no conoce el por qué o el para qué de Él o de todas las cosas, entonces siempre va a estar desubicado. Y realmente, pues a estas alturas muchísimas personas, muchísimos, incluso como les repito, personas que piensan o creen que son cristianas, no tienen claro el conocimiento acerca de eso, de cuál ha sido o cuál es el propósito principal y el motivo y la razón por la cual entonces existe o está en este mundo. Hola Rocío, el Señor Jesús te bendiga. Oiga Jackie, el Señor Jesús la bendiga también. El Señor la guarde en su precioso nombre. Y pues entonces no sabe, no tiene entonces, como les repito, el norte, la claridad del saber por qué o para qué
entonces el motivo, la razón de su propia existencia, y no solamente de su propia existencia, sino también de las demás cosas que lo rodean. La Biblia enseña que todas las cosas Dios las creó para la gloria suya, para su gloria, para la gloria mía los he creado. Miremos en este momento, por favor, repisamos esta escritura todos. Dice Isaías. Capítulo 43. Capítulo 7. Acuérdense que hay, entonces, tenemos que tener claridad acerca de que toda la escritura es útil. Amén, amén, Jackie, qué gusto saludarte también. Toda la escritura es útil. Es importante que tengamos en cuenta esto. Toda la palabra de Dios es útil. Y no hay que, digamos, en este caso, desechar ni una tilde, ni una coma. El Señor Jesucristo nos enseñó, nos habló acerca de esta verdad. Ni una yod, ni una cot pasará. O sea, toda. Pero sin embargo, hemos compartido acerca de que hay porciones mucho más relevantes. ¿Ven? Que hay porciones de verdad donde entonces definitivamente con un énfasis o con mayor énfasis el Padre entonces nos está dando revelación acerca de sí mismo y de su voluntad. Esta porción, Isaías 43, yo les hablo y les digo, ¿no?, que son de aquellas porciones que debemos entonces poner con Highlander, ¿es que llaman Highlander? O bueno, nosotros en Colombia, en mi época le decíamos, era un resaltador. Aquí ya ustedes tienen un nombre más americano y bueno, y que un resaltador o Highlander o eso. Entonces les hablo acerca de esas porciones que tenemos que ponerle resaltador, pero en nuestros corazones. Esta porción, Isaías 43:7, es una porción así de esas. Porque entonces efectivamente en esta porción, de manera clara, de manera directa, pues el Padre está entonces manifestando la razón, el motivo por el cual y para el cual entonces fuimos creados, usted y yo. La razón por la cual y para la cual entonces existimos. ¿Ve? Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Ven? Entonces, con el entendimiento, poder tener claridad acerca de que el motivo, la razón por la cual, para la cual todas las cosas fuimos creadas, existimos, entonces es para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Entonces le da una razón a mi existencia. Le da una razón a la existencia del ser. Las personas, entiéndanme, mis amados hermanos, hoy más que nunca, cuando vemos el mundo y la sociedad en la que estamos viviendo, el desprecio literal hacia la vida. Mire, las personas llegan o pueden decir, ¿qué les digo? Muchas personas aducen o argumentan que siempre ha sido así, que digamos no es cierto, no es verdad que sea digamos de esta época, que eso es un ejemplo, vaya, muchísimo terrorismo o que les dijera, meter miedo, y sobre todo por las partes. Hola Lucerito, el Señor Jesús bendiga, por que todos los predicadores, que todos los pastores se la pasan hablando de los últimos días, de los postreros días, pero que habrán guerras, y toda la vida ha habido guerras, todo el tiempo la humanidad ha vivido en eso. Pero la verdad, sí y no.
Pero el desprecio, a lo que quiero ir, esperen, porque a veces entonces quiero decir, pero no, se me pasa. No. O sea, yo creo que para ninguno, para nadie es un secreto entonces ver cómo yo mismo, por decir algo, con esta edad que tengo 48 años, o sea, estoy a punto prácticamente de cumplir entonces 5 décadas. Yo prácticamente soy, digamos, bíblicamente hablando, las generaciones en promedio son 40 años. Yo prácticamente soy o he vivido ya una generación con uso de conciencia. Póngale 8 años entonces y 40 de la generación, o sea, 40 años con uso de conciencia. Yo vengo, digamos, mi origen. Yo nací en un país y crecí en un país que, bueno, la mayoría, ya hay muchos de ahí también, compañeros, compatriotas míos, y hay muchos entonces que no, que son de aquí, de Costa Rica, y pues son un país donde entonces efectivamente pues hemos vivido en guerra los últimos 60 años. Y realmente pues de los 60 años yo, como les decía, tengo 48, o sea, prácticamente toda mi vida desde que nací, todo el tiempo lo único que he oído y lo que he visto y lo que es guerra. Entonces eso pueda que llegamos de una manera permee mi punto de vista, pero aunque gracias al Señor aquí en Costa Rica, digamos, se pueda o todavía, digamos, en algún momento, en su momento, pues se disfrutó de paz o se disfruta aún de una relativa paz en comparación con el resto, digamos, incluso de la región, donde entonces efectivamente el desprecio por la vida y el valor de la vida es ya prácticamente nulo, insignificante. No hay aprecio por la vida, no hay respeto por la vida, la vida no tiene sentido. Pues, digo, ese desprecio por la vida, ese que no tenga valor cada vez más. Las cosas normalmente cada vez cuestan más, pero las cosas cuestan más es cuando tienen valor. Pero en el momento que las cosas pierden o comienzan a perder su valor, entonces el precio o el costo, el precio baja. Y eso es lo que ocurre con la vida del hombre. Eso es lo que ocurre con la vida del hombre. Eso es lo que ocurre con la vida del ser humano. Pero todo eso es que, como les repito, hoy la vida prácticamente no tenga valor. Ana, hola mi hermanita Ana, el Señor Jesús la bendiga, saludos para usted, para don Carlos, saludos en esta mañana. Es por eso, porque cada vez entonces, así como tal cual el manifestó nuestro Señor y Maestro, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado, la maldad. Nos enseña y nos manifiesta entonces que conforme a los seres humanos nos vamos multiplicando, entonces la maldad, conforme el ser humano aumenta la población mundial, pues aumentan cada día, cada vez más la maldad. Y eso entonces dice, el amor de muchos se enfriará. Es lo que hace por causa de esa maldad. Cada vez entonces la impiedad es más. Y por eso cada vez el hombre entonces vive más de una forma, de una manera contraria a la voluntad del Creador. Pero la razón, el foco, mis amados hermanos, el centro, no nos podemos entonces olvidar. Todo tiene una razón, tiene un porqué, tiene un origen. Y a mí me fascina, digamos, cuando de alguna manera el Padre pues me lleva en la predicación o en el compartir porque es tan maravilloso podernos dar cuenta la veracidad, digamos, de la Biblia y de nuestra fe, que es real,
porque entonces siempre, digamos, en el caso mío, entonces hablamos que hay que buscar el origen, que hay una razón, que hay un génesis, y me parece tan maravilloso saber que, digamos, el primer libro o que la Biblia comienza por el Génesis. Pero ese es el Génesis, como les repito, la razón por la cual, por la causa, es porque la vida no tiene sentido, no hay una razón, porque no se conoce el motivo, la razón por la cual o para la cual entonces estoy en este mundo. ¿Para qué? ¿Por qué yo existo? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué o para qué? Entonces, si existe o si hay un Dios, ¿por qué o para qué me creó? ¿Por qué o para qué creó el mar, el sol, las estrellas, la luna? Todas las cosas que me rodean, ¿por qué? Y siempre esa pregunta, hermanos, es, digamos, básica porque es alguna cosa, es algo que en su momento todos los seres humanos experimentamos. Cada vez menos, sí, yo sé. Porque cada vez estamos más distraídos, cada vez tenemos menos tiempo para pensar. Cada vez entonces vivimos en una sociedad llena de consumo donde entonces efectivamente hay que entonces trabajar y los trabajos normales o los ingresos normales no alcanzan. Entonces ya tiene que trabajar el padre de familia, tiene que trabajar la mamá también. No alcanza cuando sea para que solamente el padre de familia sustente la casa, sino que además entonces la mujer, la esposa también se ve obligada a trabajar y ya digamos de alguna manera un solo trabajo incluso no basta y hay que entonces coger 2 hasta 3 trabajos. Y la mayoría de las personas de los países, incluso pues de los que se llaman primer mundo. Hola Miguel Ángel, el Señor Jesús lo bendiga. Lo normal es que las personas trabajen en promedio alrededor de 15 a 16 horas. Eduardo, el Señor Jesús te bendiga. Saludos. Eso es, digamos, de alguna manera lo normal. Las personas tienen o llevan unas vidas entonces con jornadas laborales de en promedio 15, 16 horas. Pensemos 15, 16 horas en un trabajo. Dará tiempo apenas, a duras penas para descansar un poco, para movilizarse del uno al otro. Y pues no va a haber o no hay tiempo para nada, pero cuando no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para Dios y no hay tiempo pero el propósito es que no haya tiempo, pero ni para pensar. No haya tiempo, pero ni para pensar. No haya tiempo ni siquiera para pensar, para reflexionar, para entonces, como le repito, cuestionarse el motivo, la razón de mi existencia, el por qué y para qué estoy aquí. El motivo, la razón no solamente de mi existencia, sino de las cosas del mundo que me rodea, de las cosas que puedo ver con mis ojos, incluso si las que no puedo ver con mis ojos. Amén, Eduardo, amén. El Señor te bendiga más. Ay, no se ponga profundo, pastor, porque pues eso es como cuando le da a uno, llamaba a uno en ese entonces, ¿no? La crisis existencial. Así no sé si lo recuerden. No sé, alguien que me aporte si recuerda o todavía incluso, ese es digamos, ¿cómo se dice? La forma, la manera como se le llama, sí, se cataloga este tipo de cuestionamiento que acabo entonces de compartirles. Ay, no, ya le dio, así, yo me acuerdo, le dio una crisis existencial. Ah, bueno, ahí está, sí. Gracias, Geisel, por compartir.
es fuerte. Ya uno que trata de que se acostumbra, pero no es fácil nunca estar como hablando solo de frente a un teléfono, sea tonto. Ay, mi madre, bueno, todo pasa con la ayuda del Padre. Entonces, sí, esa es la crisis existencial. Eso, Margarita, mi hermana, gracias por el apoyo, eso. Ya me está dando a mí una. Me está dando a mí una crisis. Pero eso es entonces, bien, pero ya ni eso. Créame, ya ni eso. Yo me pongo a ver entonces, como les compartía, yo tengo prácticamente ya una generación de existencia. Y yo hoy, pues, soy Rosalba. Hola, abuelita, el Señor te bendiga, hermano, y el Señor te guarde en su precioso nombre. Qué bueno, qué bendición que madrugues. Acordate que entonces que al que madruga le da sueño. Yo soy padre y en este caso mi hija mayor tiene, Sarita, ustedes la conocen, tiene pues 19 años. Prácticamente yo la veo. Hola Kim, buenos días, Kim Picado, el Señor Jesús la bendiga. Y yo me pongo a ver y pues no solamente a Sarita con 20, con 15, con 19, a Isabela con 15, Santiago con 12. Y a pesar entonces de que sí, prácticamente, casi que digámoslo así, en este caso Sara, que es la mayor, prácticamente casi que ha vivido la mitad de su vida rodeada de ya palabra, oración, iglesia. Isabela prácticamente también la mitad, casi, promedio. Y Santiago casi que toda su vida. Cuando incluso, no sé cuántos sepan que el día del nacimiento de Santiago, el 29 de abril, es precisamente el día que también comenzó la congregación. O sea, cumplen años el mismo día, tanto la iglesia como Santiago. Cuando Santiago, mi hijo menor, tenía 3 años, comenzamos la obra. Y en fin, el punto de aquí es que yo me pongo a mirarlos y a pesar de que entonces efectivamente, eso, gracias mi hermano en Ben, a pesar de que efectivamente, como les digo, tienen o han tenido ese gran privilegio de poder desde chiquitos, desde muy tierna edad, estar expuestos a la palabra, a pesar de que entonces, como dice la Biblia, a libertad nos llamó el Señor y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y que yo me esfuerzo precisamente y me doy, como se dice, duro a mí mismo por no coaccionar su libertad. Porque entonces, un ejemplo, por decirlo así de alguna manera, son los hijos del pastor. Entonces, ¿qué se esperaría o qué esperamos de los hijos del pastor? Pues ¿qué espero yo mismo como pastor? Que digamos en la iglesia, en este caso ya digamos Sara o Isabela o Santiago, fueran entonces ejemplo, luz, y que hay grupo de jóvenes y los primeros en estar conectados fueran ellos, y que en el culto los más atentos fueran ellos, y que si hubiera o que se estaría pensando en música, ¿por qué pastor sus hijos no estudian música? Porque la mayoría, si usted va a ver los hijos de los pastores, todos están en el grupo de alabanza y estudian música y saben tocar instrumentos, en fin. Pero yo no sé si ustedes también sepan que la mayoría de los hijos de los pastores, prácticamente la mayoría, pero un alto porcentaje, le estoy hablando más por encima del 80%, entonces no son creyentes y abandonan la iglesia y crecen con resentimiento porque el ministerio y la iglesia les robó a su papá. Y porque entonces, como siempre, la religión
es una cosa de aguante, pero llega un momento donde no se aguanta y se revientan. Pues precisamente yo lo entiendo, desde la propia óptica como pastor, yo lo entiendo y sé de dónde proviene. Entonces, gracias, el Señor me ha dado la sabiduría. Precisamente así como dice la Biblia, no padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino educadlos con el temor en el Señor. Yo me esfuerzo con todo el corazón, yo y la hermana Cheli nos esforzamos por realmente vivir nuestra vida de fe con potencia, permaneciendo en la palabra, en la oración, en el servicio a la iglesia y tratando de ser todo el tiempo luz para ellos, ejemplo, pero sin entonces de alguna forma coaccionar su libertad, porque entonces no sirve, porque entonces no sirve. Pero al punto, a lo que quería llegar al centro era que entonces efectivamente yo me pongo a verlos y a pesar, como les digo, de todo, digamos, ellos como tal, entonces, y los compañeritos y el ambiente, me dan a mí esa referencia de ver cómo, entonces cada vez, digamos, cambia y cada vez, entonces, como les decía, hay menos entonces cuestionamiento por parte de el hombre acerca de esta cuestión tan elemental del preguntarse la razón por la cual existe, para la cual o por qué existe él y todas las cosas. O sea, no hay o no veo yo en esta juventud o en esta generación que viene que vayan a tener esas crisis existenciales. Y cuando uno no tiene entonces una pregunta, cuando uno no se hace una pregunta, cuando uno no, entonces es porque no tiene interés en saber o en conocer. Cuando uno no tiene una pregunta, recuerde, cuando uno no, es porque tiene totalmente desinterés. Y cuando uno no tiene una pregunta, cuando uno no tiene entonces una duda, difícilmente pueda entonces aprender o saber. Porque si usted no tiene una pregunta que hacer, si no tiene una pregunta que hacerse, entonces no está buscando una respuesta, pues difícilmente la va a encontrar sin estarla buscando. Y eso es entonces lo que ocurre. En Jeremías capítulo 33, 3, miremos un momento por favor. Profeta Jeremías capítulo 33, 3. Yo creo que muchos, casi que cuando ya lo dije, lo conocen y lo tienen claro. Porque, ¿cómo fue que dijo una vez? Que era allá donde íbamos al principio. Allá, bueno, yo lo escuché, que ese era como decir el número del 911. El 911 de los cristianos, Jeremías 33, 3. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ok? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso decía que era el teléfono de emergencia. Clama a mí y yo te responderé. Y todo eso pues entonces está, digamos, de alguna manera asociado con entonces pídale a Dios y Dios le va a dar. Pero está diciendo o está haciendo relación a clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, porque es que solamente, como siempre, los seres humanos tan convenientes, sacamos o extraemos de todo
solamente lo que nos conviene, lo que queremos, y nos enfocamos en eso y de alguna manera, por más que esté ahí a la par o lo que sea, entonces no lo podemos ni siquiera ver. Porque este aquí clama a mí y yo te responderé, está siendo únicamente tomado y yo lo vi, lo conocí, lo aprendí en su momento al principio en el contexto de que es entonces, eso es el 911, llame a Dios y cuéntele su emergencia, así literal. Y me acuerdo, y entonces, digamos, no fue, digamos, escúcheme bien, ni siquiera, sino la primera persona de lo de la que lo escuché con todo el amor del mundo. ¿Cuál es todo el amor del mundo? ¿El amor de quién? De una madre. Fue precisamente de mi mamá. Recuerdo tanto, pero pues ¿de dónde lo aprendió mi mamá? Pues de allá de a donde vivía su vida de fe, su vida cristiana. Ay, ese es el teléfono de emergencia. Clama a mí y yo te responderé. Así. Entonces pídale a Dios en esta circunstancia, en esa situación que está, pídale a Dios. Órele a Dios, pídale a Dios y Él le va a responder. Y ese es el 911. Entonces, el teléfono de emergencia. Y aquí la porción sacada del contexto y es así. Y hasta ahí la aprenden y hasta ahí la enseñan. Y hasta ahí la meten en el contexto. Clama a mí y yo te responderé. Si está en una emergencia, pídale a Dios. Cuando tenga una emergencia, una dificultad, entonces pídale a Dios y Dios le responde. Ahí dice. Pero, ojo, ¿no ve que continúa? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La mayoría de las personas que hoy, digamos, de alguna forma estamos vivimos la vida de fe, es porque tuvimos una crisis existencial. Tuvimos esa crisis existencial. Entonces, tratar de ver o de buscar o de encontrar el sentido a la vida. ¿Ver? Y yo no veo o yo no quiero, pues digamos, hacer teología acerca de mi propia experiencia, pero como les repito, o hacer doctrina acerca de mi propia experiencia, pero estoy casi que seguro que todos prácticamente, o la mayoría, por eso no todos, pero la mayoría de los que entonces realmente con corazón genuino hemos estado y buscamos entonces al Dios que nos creó, venimos hacia Él, es precisamente a causa de lo que acabábamos de compartir, esa crisis existencial del entonces no tener una razón que no tener sentido la vida. Y entonces a través de un fracaso económico, un fracaso emocional, una condición de salud, en fin, de la forma o de la manera que sea, pero de alguna manera, de alguna de esas maneras, perdón, todo el tiempo es por efectivamente no tener claro en la razón del por qué o para qué existo. Y de ahí entonces, como les digo, la importancia y subrayar claramente ese versículo de Isaías 43:7 que acabamos de tomar. Entonces, Jeremías, recuerden, 33:3, el reloj, el teléfono de emergencia, clama a mí y yo te responderé, no lo dejen hasta ahí. No lo dejen hasta ahí, no lo dejemos hasta ahí. Ahí está, entonces, claro que continúa. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Esas cosas grandes y ocultas, entonces, es la voluntad del Padre.
voluntad del Padre. Esas preguntas entonces que usted tiene, que no consigue la respuesta, que no está en el éxito, en alcanzar la gloria de este mundo, que no está en la familia, que no están en el trabajo, que no están en... Entonces, a eso se refiere. La respuesta a esa crisis existencial. Y ya entonces usted puede tomar toda la Biblia y todo, pero si de igual manera entonces llegan y van y buscan, empiezan a buscar con el corazón sincero esto. Y cuando llegan, entonces llegan, ejemplo, personal, yo mismo. Y pues entonces ahora, ¿para qué? Entonces recuerdo que lea el libro entonces de Una vida con propósito, que el poder de la visión, para que entonces estas, y yo recuerdo donde yo, en este caso donde yo llegué, iba a muchos lugares donde muchos llegan para cada cosa diferente, y entonces de alguna forma, de alguna manera, era para que conquistes, para que poseas, para que gobiernes, para que, porque eres la niña de sus ojos. Usted aquí te puso en este mundo, te trajo aquí para que fueras cabeza y no cola. Les decía, puro coaching, pura motivación emocional. Pero no fue precisamente, y en mi caso, en mi experiencia, y sé que es el de la gran mayoría. Entonces, yo haya podido llegar a acercarme a una iglesia cristiana y me haya cogido, y me haya dicho un pastor cristiano con la Biblia, o un cristiano de los mismos que estaban ahí, en este caso mi mamá, mi hermano, en fin, ellos, que llevaban años. Venga, coja, abra la Biblia, lea Isaías 43:7. No sabe por qué está aquí, no sabe para qué está aquí, no tiene una razón entonces para vivir o por qué vivir. Venga, para la gloria mía, entonces los formé y los hice. Para la gloria mía los he creado. Y mire, ahí volvemos, ¿se acuerdan a Génesis? Todo el tiempo, si ven cómo ahí está la verdad, que no es que, ay, que el prehombre, el hombre antes de Adán, que... No, mire, ahí la Biblia es clara cuando tenemos el entendimiento, ¿verdad? Por toda parte nos lo encontramos. Los creé y los formé. Ah, Yesenia, mire, ahí también, es que sí, esa es la realidad, no estoy alejado, no estoy haciendo doctrina de mi experiencia, esa es la realidad. Pero ¿por qué este hombre o esa persona no me agarró y me sentó y me dijo, mire, quiero que lea aquí, vea, todas las cosas las hizo él para él y son de él, para la gloria suya? Y hablar acerca de la voluntad de Dios es entonces que como usted, con su existencia, con su vida, le da la gloria a él, lo glorifica. ¿Y saben por qué ese hombre no me lo compartió? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Él no me lo compartió porque no lo sabía, no por otra razón, no por otro motivo, porque no lo había recibido. Porque él entonces había salido del seminario y tenía muchos títulos teológicos, pero nunca había aprendido bien por medio de la Biblia. No conocía a Dios a través de la Biblia, lo conocía a través de una religión. Porque ese conocimiento no se lo habían dado, no se lo habían transmitido, pues tampoco me lo podía transmitir, tampoco me lo podía dar. ¿Ve? Entonces esa es la realidad. Esa es la realidad. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y
Y de ahí entonces, con ese entendimiento, usted y yo podemos ahora sí, a partir de tener claro, elemental, este principio, empezar a movernos por toda la Biblia y en toda parte donde usted entonces abra la Biblia, busque lo que está pasando, mire lo que está sucediendo a través de diferentes episodios en la vida y en la historia del hombre, todo el tiempo lo que va a ver es eso. A Dios trabajando para la gloria, para su gloria, para la gloria de su santo nombre, para la gloria en este caso ahora, hoy, en este nuevo pacto y en este día, para la gloria del nombre de Jesús. Para la gloria y para la... entonces bien. Todo fue creado por Él, para Él y es de Él. Y empieza toda la Biblia, toda, entonces ahora sí, hablar entonces en la misma dirección. Toda a tener entonces, a llevar a la misma dirección. Colosenses, entonces ahora sí miremos 15. Colosenses 15. Colosenses 1:15. Entonces, hablando acerca del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no, leámoslo desde las 13 para que, capítulo 1, pero versículo desde el 13 para que tenga mayor, sentido realmente. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces está dejando claro ahí entonces bien la voluntad del Padre con respecto al Hijo. Ve que todas las cosas entonces fueron creadas, dice ahí, para la gloria suya, pero para la gloria de su nombre. Pero entonces en la creación, así como tal cual el Señor no lo manifestó, capítulo 5 de Juan. Elvi España, hola Elvi, Jesús te bendiga, saludos, buenos días, el Señor te guarde en su precioso nombre. Juan capítulo 5. Versículo 43. ¿Listo? 5:43 dice, nuestro Señor Jesucristo habla. No sé si en las Biblias de ustedes tienen las letras en rojo, pero bueno, estas son una ayuda maravillosa porque sabemos entonces cada vez que está en rojo que eres efectivamente el Señor. Yo pues me esfuerzo por cuando leo un versículo así poder entonces, porque tal vez hayan muchas personas que estén viendo o vayan a ver este estudio y pues no conozcan o no tengan tanto entendimiento acerca de la Biblia, y bueno, entonces hay para todos y para todas. Y lo trato de meter entonces en el contexto. Aquí el que habla es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces está diciendo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, ojo, mucha atención. Marce, Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. El Señor te guarde en su precioso nombre. Mucha atención
¿Por qué? Porque entonces, repito, es importante que tengamos claro esta verdad, ese conocimiento acerca de que la fe nuestra cristiana es entonces en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Perfecto, pero ¿en qué creemos los cristianos? Que en el Hijo de Dios, sí, ok, pero en el Hijo de Dios y en su nombre, en el nombre de Jesús. Y ahí es donde mucho cuidado, mucha atención, porque no podemos separar la fe como tal, entonces, en el Hijo de Dios y en su nombre, sino que el Hijo y el nombre son una misma cosa. Ah, pero usted allí dijo que entonces todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, entonces que todo es para la gloria del nombre de Dios. Pero entonces aquí dice que para el Hijo no puede separar. Hablar del Hijo de Dios y hablar del nombre de Dios es igual. Es igual. Es igual. Porque para los que no hayan adquirido, no recuerden o no tengan presente este conocimiento, el nombre es inherente a quien lo posee, no se puede separar, sino que el nombre, la Biblia es el libro que nos enseña acerca del nombre de los nombres y de la importancia de los nombres y cómo entonces los nombres están o son están ligadas de forma inherente, que no se pueden separar a quien lo posee. ¿Se acuerda entonces Juan el Bautista? Cuando nació, sus familiares, los parientes entonces de Elizabeth y de Zacarías decían que el niño había que ponerle, ¿se acuerda? Que el niño había que llamarlo Zacarías como su padre. Y su madre entonces dijo, no, se llamará Juan. Entonces se alborotaron y se pusieron todos histéricos. ¿Cómo? Y está irrespeto, ¿cómo va la tradición? Y entonces le dijeron, no, aquí el que manda es Zacarías. Le preguntaron y Zacarías había quedado mudo, ¿se acuerda? Por haber dudado de la palabra del ángel, Gabriel. Por su incredulidad quedó mudo y eso es lo que hace que quedemos mudos. Nuestra incredulidad es la que no nos permite predicar el Evangelio, mis amados hermanos. Porque dice, creí, por lo tanto, hablé de manera natural. Y esa parte es la que nosotros debemos esforzarnos como creyentes, tener. Entonces, claro que necesitamos entender que esa no predicación del Evangelio es por causa de la incredulidad, de nuestra falta de fe. No, pero yo tengo una fe muy grande, yo sí, no puede ser el caso mío. No es el caso suyo, sino es el caso de todos. Creí, por lo tanto hablé. Zacarías, no, pero ¿cómo ha de ser eso si yo soy ya mayor y avanzado de edad y mi esposa también? Eso casi que es imposible, pero Zacarías, ¿usted no le sirve al Dios que hizo que Sara concibiera hijo en su matriz a los 90 años? Y Abraham siendo de 100 y a Sara, entonces, ¿cómo? ¿En qué estamos, Zacarías? No, enmudézcase, ¿no? Mejor calladito, más bonito. Ahí está entonces el relato en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según Lucas. Pero bueno, entonces ya llega finalmente el momento y entonces le preguntan a Zacarías y cómo, y pidió una tablilla y escribió, el niño se llamará Juan, conforme al nombre que el ángel le puso, que Dios le dio. Eso es una verdad maravillosa. De igual manera, nuestro Señor Jesús, el nombre no se lo puso ni, digamos, en este caso, José, su padre adoptivo, ni entonces su madre, María. No estamos ahí viendo claramente. Entonces sí, los hijos de Dios tienen entonces como hijos de padre, entonces una padre adoptivo y de igual manera entonces así como nosotros también. Porque Dios ahora por medio de Jesucristo es nuestro Padre, nos adoptó, dice así. Pero el nombre no se lo puso su padre adoptivo, no se lo puso José, el nombre no se lo puso María, su madre.
el ángel se le manifiesta y le dice, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso aquí entonces el Señor dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. Porque es el Hijo entonces el que tiene la gloria de Dios, el que manifiesta la gloria del Padre, y esa gloria del Padre es en el nombre de Jesús. ¿Ven? Entonces estamos hablando en la misma dirección. Estamos hablando de lo mismo, estamos llevando la misma dirección. Y entonces, esa pregunta, esa crisis existencial, es ahora la que entonces nosotros como instrumentos preciosos en las manos del Señor debemos estar entonces preparados y capacitados y esforzarnos. Primeramente para que esa gloria del nombre de Jesús brille y esté en nosotros, para que el Espíritu Santo obre, envíe los ángeles, para poder entonces lo que por gracia recibimos, por gracia poder también dar. Hola Marquito, eso, manito así, el Señor Jesús te bendiga Marquito, saludos. Ayer durante la predicación, vamos nuevamente allí a empezar a donde comenzamos, en la predicación ayer en Lucas 12. En Lucas 12 dice que a partir del versículo 4, dice hasta el 7, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis más, pues valéis vosotros que muchos pajarillos. Ojo, entonces, bien. Compartí y les entonces manifestaba acerca de lo que son las traducciones. Las traducciones no siempre o no todo el tiempo alcanzan a expresar de manera suficiente la idea entonces original. Y aquí entonces vemos, pero por eso escudriñamos, por eso hay que ser diligentes. Sería más fácil que todo fuera lo mismo, pero entonces ¿dónde está el esfuerzo? La dedicación, como en todo en la vida, cuando usted algo lo desea con todo el corazón, lo ama, pues usted se esfuerza. Cuando usted tiene un deseo ferviente, entonces usted se esfuerza por entonces escudriñar, se esfuerza por investigar, se esfuerza por buscar. Ese es el propósito, el por qué y el para qué. Entonces, todas estas cosas, como les decía, de las traducciones que ven, para que entonces usted, entonces, si tiene de verdad, le ponga empeño. Aquí habla acerca de temor, pero realmente lo que les decía, la palabra que usa es miedo. Mas os digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después nada más puedan hacer. Pero os enseñaré a quién deben tener miedo. Tengan miedo a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temed. Entonces, ojo, mucha atención, ¿por qué? Porque aquí habla acerca de el miedo, de miedo. Y el Señor enseña esto y lo maravilloso es poder darnos cuenta que cómo hace o cómo usa el Señor, qué palabra usa, el Señor. Amigos míos, ojo. Yo no sé cuántos de ustedes entonces, a ver, planteemos si están en una situación de riesgo, entonces una situación de alguna manera donde su vida está en peligro y entonces usted va corriendo por una calle o va corriendo por un lugar y va persiguiéndolo y entonces de pronto se encuentra o se topa con una persona y entonces usted no sabe quién es, que realmente no tenga miedo, yo soy su amigo.
Yo soy su amigo, no tenga miedo. Sí, se ponen en ese plan, pongámonos en esa escena, así sea en película o en fin. No, no, no tenga miedo, yo soy su amigo, no tenga miedo, todo va a estar bien, yo soy su amigo, no tenga miedo. ¿Sí? La persona así que yo la he visto, se la topan asustada y entonces, no, no tenga miedo, no tenga miedo, yo soy su amigo, yo soy su amigo, para generar entonces precisamente, ¿qué? Confianza. Y eso es lo primordial que usted y yo debemos entender. Esa es la condición en la que el hombre se encuentra, lleno de temor, lleno de miedo. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro. Porque le van a quitar la vida. Porque su vida está en riesgo. Por eso cada vez es más difícil. Porque se acuerdan que entonces les manifesté antes acerca del desprecio por la vida y el poco valor o el poco sentido que tiene la vida, la poca importancia que tiene la vida, que es a causa de ¿qué? De que no hay una razón para vivir, no hay un motivo para vivir, pero aún con todo y ese panorama triste y catastrófico, pues hay. La Biblia siempre dice, si el Señor no nos hubiera levantado un remanente como Sodoma y Gomorra, cada vez es menos frecuente, pues sí, es verdad. Cada vez es más difícil, pues sí, es verdad. Claro que sí, claro que sí, claro, pero por supuesto, yo no llevo sino casi, o sea, yo no llevo sino que casi no, llevo prácticamente 10 años de ministerio. Y yo puedo, y claro que sí, darme cuenta que hoy es más difícil que ayer predicar el Evangelio y que las personas escuchen y entiendan y obedezcan el Evangelio. Por supuesto. Y mañana va a ser más difícil que hoy. Por eso el día es hoy. Y por eso que es que nos debemos entonces esforzar más. Debemos buscar más del rostro del Señor. Debemos esforzarnos más por permanecer en la gracia del Señor. Porque no puede o no es suficiente con poco, porque es más difícil cada día. Yo tengo prácticamente eso, solamente 10 años, y yo les puedo decir que efectivamente cada día es más difícil el ministerio. Cada día es más difícil el ministerio. O sea, la gente que, las personas que, digamos, lo que se sabe no se pregunta. Prácticamente hoy, muchos de los que están ahí recuerdan, digamos, acerca de todavía aún que existe el emprendimiento, de la finca, de los chanchos, de las gallinas, de los huevos, de producción. Las personas, o sea, hay un adagio que dice, mire, lo que se sabe no se pregunta. Al día prácticamente casi que a mí nadie me pregunta por mucho por la finca ni por cómo van, no porque no les interese, sino porque lo que se sabe no se pregunta, o sea, pues porque definitivamente entonces de alguna forma se pueden dar cuenta o tienen claro de que entonces no es por ahí la cosa. Y es motivo y es una razón por la cual yo públicamente, pues ya cada vez que lo puedo lo manifiesto. Yo me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Porque entonces la circunstancia se puso dura y yo mucho entendimiento y sí, comprensión pidiendo, pero ¿cómo va, digamos, de alguna manera a dejar de pastorear las ovejas del Señor o dedicarle el tiempo y el esfuerzo a pastorear la iglesia del Señor, las ovejas del Señor para irse a pastorear chanchos, gallinas? No. O sea, pues precisamente por causa de esa dificultad.
a razón de esa misma dificultad. Y entonces poderse dar cuenta y ver claramente, no, ¿cómo? Si es que como está de duro, no, pero está de duro y entonces, ¿cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su ministerio? ¿Ve? Y entonces ahí tocó, o toca como Abraham, ¿no? Circuncidar a Isaac. Digo, circuncidar, no, perdón, matar. El Señor siempre pide a Isaac. Todo ídolo, todo lo que... Llévelo al altar y sacrifique al cordero en reconciliación. Esa es toda la enseñanza, ¿ven? Que es conforme a la vida, no es una burbuja en la que yo viva. Hay que sacrificar entonces el ídolo, traiga a Isaac al altar. Y arrepentido, arrepienta, y ahí está el cordero. Recuerde que ahí está el cordero. Pero hay que llevar a Isaac, al ídolo hay que sacrificarlo. Porque sí, cada día, como les repito, es más fuerte, es más duro. Hoy es más difícil que ayer y mañana va a ser más difícil que hoy. Por eso debemos esforzarnos por tratar de empezar hoy. ¿Ve? Porque aunque ya, digamos, no polule, porque cada vez como hay menos amor, menos aprecio por la vida, pues entonces más difícil que el hombre pueda estar en esta condición que el Señor nos describe aquí. Entonces, que está asustado porque le van a quitar la vida, lo vienen persiguiendo, y entonces no temáis, amigos míos, no tenga miedo, yo soy su amigo. Y así, de esa manera, esa tiene que ser entonces la actitud con que usted y yo entendamos. Bien, están las personas en el mundo, aunque estén absortas, aunque el afán por las riquezas y la corriente de este mundo y el mundo, el consumismo, y entonces el querer poseer y tener de aquí y para las cosas de aquí, y la avaricia y la codicia y en fin, todo eso gobierne prácticamente el corazón del hombre, entonces siempre Dios se guarda un remanente. Y aunque ya no sea tan común que las personas tengan esa crisis existencial, sí es entonces claramente que las van a tener en su momento y que hay quienes la tienen. Y esos son los que nosotros entonces con el corazón, con los ojos y con los oídos bien espirituales, bien abiertos, debemos estar atentos para entonces, no tema, amigo, no tema, yo soy su amigo. No tenga miedo, te voy a explicar. Usted tiene miedo de perder la vida, de la carne, que es la única vida que usted conoce, pero usted lo tiene claro, yo lo tengo claro. Pero lo que esa persona no sabe es que existe o que hay otra vida. Realmente sí es cierto que hay algo más allá. Las personas se lo cuestionan, las personas se lo preguntan, pero no están seguras. Hasta que entonces alguien se los dice. Pero no es ni usted, en este caso, ni yo, que tampoco hemos estado más allá. Sino que es a través de cuando el Espíritu Santo les da testimonio que sí es real, que hay una vida después de la vida de la carne, que sí es real, que sí existe un cielo y que sí es real, que sí existe un infierno, que sí es cierto, que sí es real, que hay un ser superior, que es el Dios que los creó, y que es cierto y es verdad que ese ser que los creó con un propósito, y que es cierto que es verdad que un día va a tener que estar delante de él para rendirle cuenta acerca de sí o no cumplió con el propósito suyo, y que a unos entonces, conforme a los que cumplieron su propósito, les dice: benditos de mi Padre, venid al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los otros entonces, a la izquierda, les dice: malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles.
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces nos convertimos entonces en esos vasos, en esos instrumentos suyos, entonces para que a través de nosotros fluya la bendición, lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos dar, y entonces el Espíritu Santo actúa y viene y trae convencimiento a sus vidas de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto me voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aquí está entonces precisamente trayendo ese convencimiento nuestro Señor Jesucristo acerca del juicio, de que el hombre sea libre, salga del temor a la muerte de la carne, cuya autoridad la tiene y cuya potestad la tiene el diablo. Eso es maravilloso, que como cristianos, usted y yo, pues siempre como tengamos todo el panorama claro de la vida de la carne del hombre. El diablo, Satanás, es el que tiene autoridad. Es el que tiene la autoridad. ¿Se acuerdan en Job? Miremos rápidamente, por si no se acuerdan, ahí tenemos un poco de tiempo, pero es para que refrescarles. Pero hay muchas personas que no tienen el conocimiento, y entonces hay que pensar. Por eso es tan fuerte cuando se transmite a través de estos canales, porque entonces uno le está hablando, digamos, en este caso yo, a la iglesia, pero esto mismo queda en las redes y lo va a escuchar otra persona. Ustedes a su vez le van a reenviar a personas entonces que no. Entonces por eso siempre tenemos que tener paciencia y tener misericordia, para que no digamos o no piensen, no es que no avanzamos, es lo mismo. No, pero acuérdense que no solamente están escuchando, solamente estamos escuchando nosotros, sino que existen, o que hay también entonces existe el acceso a otras personas que no tengan entonces o no vayan todavía con la misma experiencia y hayan podido compartir lo mismo y a recibir lo mismo de nosotros por gracia. Aquí habla, y en Job, el libro de Job nos da entendimiento acerca de eso. Es maravillosa como toda la escritura, el libro de Job. Entonces habla y narra aquí en el libro de Job acerca de la historia de una persona, dice, de un hombre que era un varón justo delante de los ojos de Dios, y que Dios pues entonces le tenía en alta estima y en alto aprecio, pero que precisamente el diablo, Satanás, que es entonces el ser de la envidia, tenía envidia por Job. Y pues siempre el acusador, la Biblia lo describe así: el que engaña, el acusador, el tentador. Entonces el diablo, Satanás, en su envidia quiere poner en mal a Job delante de Dios, y lo quiere poner en mal, como siempre, calumniándolo. La mentira es lo suyo, diciéndole o haciéndole creer a Dios, pensar a Dios. La ignorancia es atrevida, que efectivamente entonces Job solamente le sirve, solamente lo bendice, es porque le ha dado todo lo que está relacionado con las cosas de la bendición de la carne, que es por interés. Y eso es muy profundo, esa enseñanza. Pero finalmente entonces, aquí ya vayan, léanlo, porque no puedo meterlos en todo el contexto. Entonces, cuando le dice en el 1:10, dice, no le has, digamos, desde el 9, cuando responde, veámoslo del 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ve, el Señor le manifiesta el orgullo. Dios se siente orgulloso de Job.
Dios que se siente orgulloso de su creación. Y esto está entonces relacionado, acuérdense, para que tengan claro el entendimiento. Esto está relacionado con Adán y el huerto del Edén. Todo está conectado con todo. Después, es que ya faltan 5 minutos, pero está relacionado. Esto es hablando y es parábola de lo que ocurre en el huerto del Edén. Entonces, bien, respondiendo, Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso realmente entonces tiene temor suyo, de usted, de la nada? ¿No es su temor producto de no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió de Satanás delante de Jehová. Esa es la primera vez. Después vamos a la segunda, y entonces otra vez, porque le quitó todos los bienes, lo acabó, lo arruinó, familia, posesiones, todo. Y efectivamente no blasfemó. Dice en el 21: desnudo salí del vientre de mi padre, y desnudo he de volver allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó Dios despropósito alguno. Y entonces otra vez, en el 3, y Jehová dijo nuevamente: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ojo. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Ve? He aquí, él está en su mano, mas guarda su vida. Esto es entonces a causa, para que tengan claro el panorama de esa autoridad que tiene Satanás, y lo que usa Satanás para ejercer esa autoridad es precisamente la palabra de Dios, la ley. La paga del pecado es la muerte. Entonces, sobre el pecador: pastor, pero nosotros también somos pecadores. Pero acuérdese que entonces ya como cristianos nuestros pecados han sido o son perdonados, y el caso que está dando aquí es precisamente ese. Ahora entonces tiene potestad, porque usa la ley para quitar la vida de la carne, pero entonces precisamente nosotros como cristianos, el Espíritu Santo nos ha dado convencimiento acerca de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y lo que dice entonces en Hebreos, que entonces él participó de carne y sangre para quitarle por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar a los que por temor en servidumbre estaban cautivos toda la vida. Ya eso es a nosotros como cristianos, entonces eso es la obra del Señor. Ya, entonces yo como cristiano sé que, digamos, yo no me muero o no se muere la carne mía, no, cuando el diablo le dé la gana, o que el diablo tenga autoridad para entonces quitarme la vida cuando quiera, sino que ya yo tengo claro, y es que estoy dentro del plan y el propósito de Dios, y que entonces ahora es mi vida está en sus manos, y el que decide sobre mi vida. Que si entonces al Señor, al Padre, en su voluntad le place entonces que yo sea cortado de este mundo, y estima de que ya mi plazo cumplió el propósito, entonces, pero es el Padre, es el Dios que me creó, el Dios que me redimió, no Satanás.
con las personas, entonces, con los que aún no han nacido de nuevo, no han experimentado la gracia por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único Señor y suficiente Salvador de sus almas, pues sí, tiene toda la autoridad. Y por eso el hombre le sirve, para que no le quite la vida, pero sin saberlo. Entonces aquí el Señor Jesucristo y la predicación del Evangelio es precisamente entender, ya no tiene que servirle al diablo. ¿Por qué? Porque entonces el diablo no le sirva al diablo, no tiene sentido que le sirva al diablo, porque el diablo le quita la vida y nada más. Pero que sí es cierto y es verdad que después está establecido que los hebreos, leámoslo aquí, Hebreos 10, Hebreos 9, perdón, 27, ojo, Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es lo que está enseñando aquí el Señor. Porque el problema no es que se muera en la carne, sino el problema es que después de la muerte de la carne hay uno que es el Hijo de Dios, a quien el Padre le dio toda autoridad y lo va a juzgar. Y lo va a juzgar y acuérdese, mi nombre fue blasfemado por causa suya. Mi nombre usted no le dio gloria a mí, no. Su existencia no fue para mi gloria. Su existencia no fue para la gloria mía. Usted vivió fue para la gloria suya. Usted buscó fue su propia gloria. Y entonces a nosotros como cristianos, usted tenía conocimiento. ¿Qué hizo con la gloria del nombre de Jesús? De cuentas también. Ay, no, es que la iglesia no participa. No, sí, claro, perfecto. La iglesia, sí, claro que no, perfecto, para galardón, pero los que, ¿se acuerdan los talentos? El que cogió el talento y lo enterró en tierra, siervo malo, a echarlo a las tinieblas de afuera. No, pastor, es que usted no es, entonces conoce que la salvación no se pierde, sí, pero eso dice la denominación, la doctrina, tales, fulanos, pero no es lo que está diciendo la Biblia, sino que tengamos miedo de nuestro Señor. Por supuesto que al Señor es el que hay que tenerle miedo. Porque el Señor va a pedirnos cuenta y el Señor es el que tiene autoridad para hacer juicio. Entonces por eso les decimos y les hablamos que reciban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que entonces no lo vean en su venida como el león que viene. Para que entonces así, como amigo, en amistad puedan acercarse a Él. Que se acerquen a Él, que Él es el que les puede salvar la vida. Pero no la de la carne solamente, sino la eterna. Que Él es el que tiene hoy esa autoridad. Y Él les puede salvar la vida. Les puede dar razón para sus vidas, para que vivan. Porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y aún de eso, ese juicio es venidero. Nosotros, como cristianos, tenemos que tener ese miedo al Señor. No solamente los de afuera. Entonces, no, es que ya no hay que tener miedo, el Señor me libró, acuérdese, sí, me libró. Ay, güey madre, se nos pasó el tiempo. Me libró del miedo de la muerte y del miedo al que el diablo lo voy a matar. Si no me obedece, se va a morir de hambre, se va a morir de frío. ¿Y ahora qué? ¿De qué va a vivir? Me dicen las personas. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Se va a morir de hambre? Literal, así, pero más literal no puede ser. Se va a poner entonces a predicar y va a hacer una iglesia y entonces lo va a coger para entonces, ¿y de qué va a vivir?
Y entonces hay muchos, entonces le hacen esa pregunta y después entonces, no, pues ¿de qué voy a vivir? Pues del Señor, y después comienzan de la iglesia, empiezan a vivir. Pero la pregunta es literal, ¿se va a morir? La respuesta es, entonces ahora se va a morir de hambre, se va a morir, ¿qué va a hacer? Se va a morir de hambre, literal, así más literal no me la puedo poner. Yo, ay, sí, es cierto, me voy a morir de hambre, claro, y el diablo ahí, claro, se va a morir. Sírvame, sígame sirviendo a mí, sígame trabajando, trabaje, y después otra vez no, que vino la pandemia, que se le bajaron los arriendos, entonces no, sírvame a mí, vaya a criar pollos y gallinas, y perros y gatos, y digo, y cerdos, que se va a morir de hambre. Todo ese tiempo, todo el tiempo es ese diablo, esa es la obra del diablo, esa es la mentira y el engaño del diablo, ya, y aún sobre los cristianos. ¿Se acuerdan a Job? Entonces después dice, literal, léanlo, porque ya es demasiado lo que me pasé. Él a mí podrá matarme y con todo y eso, aún en él esperaré. Esa es la condición ya del cristiano. Pero ya con todo el panorama claro y con todo el entendimiento, entonces nosotros sabemos que ya el Señor nos libró, porque ahora el que tiene las llaves del imperio es nuestro Señor Jesucristo, y ahora Él es el que toma la decisión sobre mi vida y mi permanencia en este cuerpo, en esta carne, en esta vida. Pero el día que el Señor nos llame de este mundo a su presencia, entonces ya yo sé que del juicio Él me dio su salvación, porque lo he recibido y lo he acogido a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que murió en la cruz por mis pecados, para mi salvación, y me rescató de la condenación eterna. Amén. Bueno, que el Señor Jesús nos ayude. Vamos a orar juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un beso. El Señor Jesús los bendiga, los amo mucho. Hoy a partir de las 7:15 nuevamente para seguir o terminar o concluir ya nuestro estudio de cosmología bíblica. Que tengan excelente día. Chao, chao.